Bien, bueno, muy buenas noches para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Bien, entonces, como es de costumbre, continuando con nuestro cronograma de actividades. Bien, continuamos nosotros en la fase 3, fase de ejecución. Seguimos con la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. Continuamos con la actividad de aprendizaje, incorporar tecnologías emergentes y disruptivas. Y continuamos con el resultado de aprendizaje, codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. En este caso, nosotros vamos a abordar una temática especial que es desarrollar módulo móvil según requerimientos del proyecto, que es lo que tenemos para la presente semana. ¿Listo? En nuestra guía de aprendizaje tenemos nosotros una descripción de lo que se debe tratar o lo que se debe realizar en la presente semana. ¿Listo? Esta actividad de aprendizaje, ¿sí? Está centrada en un material de formación que se llama Construir aplicativos según las características de arquitectura Android, tecnologías emergentes disruptivas. Listo, este material lo tienen ustedes en la plataforma de aprendizaje, lo tienen en Sajuna para que por favor lo lean, lo interioricen, ¿sí? Y lo tengan muy en cuenta para el desarrollo de las evidencias que tenemos nosotros. Listo, puntualmente nosotros tenemos dos cosas. Sí, la primera evidencia es el desarrollo de este taller, que es acerca de integración de tecnologías emergentes, en donde ustedes tienen que responder una serie de preguntas e investigar sobre eso. ¿Listo? Eh, Hay un componente adicional que ustedes tienen que tener en cuenta, es que tienen que instalar una serie de elementos para poder desarrollar las actividades correspondientes a la segunda evidencia que tienen que desarrollar, que es la que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, eh, esta evidencia se propone para el desarrollo de los diferentes aspectos clave acerca de la elaboración de aplicaciones móviles para Android. Sección 1 del taller. Elabora una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet acerca del desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Preguntas a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es Android? Definición del concepto de APK. ¿Qué es el Android SDK? ¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones en Android? ¿Qué ideas de desarrollo existen para codificar? Definir el concepto de Android multiusuario, realizar una breve descripción de este concepto, definir el concepto mínimo privilegio, cuáles son los componentes esenciales de una aplicación Android. Sección 2 del taller, crear la primera aplicación en Android, descargar Java, descargar e instalar Android Studio, crear el proyecto de la aplicación, crear una actividad, configurar las características del proyecto, compilar la actividad principal, ejecutar la aplicación que muestra algún mensaje. ¿Listo? Respecto al problema planteado, para crear la primera aplicación no olvide tener en cuenta lo siguiente: identificar el tipo de aplicación, una comprensión básica de programación orientada a objetos y el lenguaje de programación Java, una computadora con sistema operativo Windows, Linux o Mac. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, documentos o imágenes, un archivo RAR que contenga los documentos resultantes, ¿sí?, del desarrollo del proyecto de extensión libre. Bien, para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio taller acerca de integración, tecnologías emergentes y disruptivas con el código que tenemos acá en pantalla. ¿Listo? La segunda evidencia va enlazada con la primera, con la gran diferencia de que esta es el desarrollo de un ejemplo sencillo y la segunda es el desarrollo del módulo móvil según los requerimientos del proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Listo? En esta evidencia, el aprendiz debe codificar los módulos del proyecto con base en los requerimientos del sistema orientados a dispositivos móviles bajo la plataforma Android. Elementos a tener en cuenta. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, es decir, leer la documentación. Se deben conocer los requerimientos del sistema, eso lo vienen a ustedes haciendo desde la primera fase. Conocer el funcionamiento de Android Studio y SDK. Se debe conocer el diagrama de clases, diagrama de paquetes, diagrama de componentes. Identificar las capas en donde se ubican los componentes. Conocer la metodología del desarrollo del software. Conocer el mapa de navegación del aplicativo. Codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado. Manejar un repositorio de control de versiones.
determinar si es el caso las librerías necesarias para la capa de presentación, determinar si es el caso los frameworks a utilizar. Se recomienda dividir el módulo a desarrollar en componentes que pueden ser reutilizados. Aplicar la codificación siguiendo las buenas prácticas de escritura de código. Se recomienda dividir el código fuente de cada componente que corresponde a un módulo en paquetes con nombres de fácil entendimiento. Aplicar los patrones de diseño de acuerdo con la arquitectura del software. Por componente, se debe realizar las pruebas unitarias de cada módulo, configuraciones de servidores y accesos de datos, documentar los ambientes de desarrollo y pruebas. Bien, con respecto a esto hay unos elementos que nosotros no vamos a tener en cuenta. Eh, Esta configuración de servidores y acceso de datos no se necesita. Documentar los ambientes de desarrollo y pruebas tampoco vamos a llegar hasta allá. Bien, y lo demás sí. ¿Listo? Entonces, productos a entregar, el código, los archivos compilados, los documentos y la URL del repositorio. Formato del archivo en formato RAR o .zip que contenga los Qué pena, archivos resultantes. Señor, qué pena. ¿Cuáles son los puntos que no hay que entregar? estos últimos. Qué pena. Sí, señor, estos dos de aquí. Aplicar los patrones de diseño. Est- Configuración del servidor y Manejen acceso. Ah, ok. estas cuatro no. Listo, listo. Estos cuatro no. Eh, Lineamientos generales para la entrega, entonces el código, archivos compilados, documentos y la URL del repositorio. Formato en .zip o .rar que contenga sus archivos resultantes, extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, entonces se remiten ustedes al código que tenemos nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Para poder desarrollar lo que tenemos acá, sí es importante que ustedes revisen la documentación y que hagan la instalación correspondiente de los elementos que necesitan para poder desarrollar estas dos evidencias. Recuerden que la primera evidencia es una evidencia muy sencilla en donde ustedes hacen la ejecución de un programa en Android de una APK, ¿sí? Que muestre simplemente un mensaje. Y el segundo es correspondiente al proyecto que ustedes vienen desarrollando. Esa es la gran diferencia de los dos, ¿sí? Y los contenidos pues están descritos acá. Bien, deben seguir ustedes el paso a paso para poder instalar los componentes. Listo. Entonces acá está cómo descargar Android Studio. Acá está cómo se descarga, cómo se hace el proceso de instalación. Acá están las grandes diferencias, principales funciones y todo lo que se tiene para acá. Para el material, para poder ustedes entender esta instalación, entonces la propia sección de desarrolladores de Android especifica qué, qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Aquí está el paso a paso de cómo se descarga, cómo se hace el proceso de instalación, ¿sí? Cómo es una introducción de Android Studio para que ustedes la vayan conociendo, ¿sí? Previo a la instalación. Para esto, hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta, es que Android Studio tiene unos requerimientos básicos para tener su funcionamiento. Esto es importante porque Android Studio cuenta con una herramienta para hacer la simulación en línea de un dispositivo móvil, ya sea tablet, reloj, celular, ¿sí? Y eso consume recurso computacional. Tienen que tener ustedes en cuenta esto a la hora de ustedes ejecutar o correr un programa para mirar si está funcionando de la forma en que ustedes desean, ¿sí? Para ustedes determinar si el equipo de ustedes tiene la capacidad de poderlo hacer. Si no, hay una configuración adicional que ustedes hacen en Android Studio para que la aplicación no se ejecute directamente en el equipo, sino que se ejecute en un dispositivo móvil, es decir, un teléfono. Ustedes el teléfono lo conectan al equipo, le descargan la información al equipo y el equipo es el que ejecuta, o sea, el teléfono, el celular, el teléfono móvil, es el que ejecuta la aplicación que ustedes están desarrollando. La ventaja que tiene hacer esto es que no exigen el computador, ¿sí? No lo exigen en el procesamiento de esta información porque la verdad lo exige bastante, ¿sí?
y pues pueden aprovechar el uso de los dispositivos móviles que ustedes utilizan de manera continua durante todo el tiempo de ustedes, ¿no? Entonces, para que esto por favor lo tengan en cuenta. Acá tenemos nosotros información. Pueden entrar ustedes a YouTube para poder descargar, para poder ver videos, cómo instalar Android Studio, o sea, bastante información hay. Cómo instalar Android Studio. Aquí hay bastante información, ¿sí? Y verifican también la documentación que cuentan ustedes en la plataforma. Bien, no me voy a detener en eso porque pues el proceso de instalación no es complicado, ¿sí? Y pues hay diferentes herramientas que nos ayudan a nosotros para poder generar, para poder instalar esto en los equipos, ¿sí? Independientemente del sistema operativo que ustedes utilicen. Bien, vale. Entonces, vamos a mirar nosotros unos fundamentos, ¿sí? Para poder hacer ese desarrollo, para poder mirar lo que debemos realizar en esta semana. ¿Listo? Entonces sería fundamentos de desarrollo móvil. ¿Qué es el desarrollo móvil? Entonces, el desarrollo móvil consiste en la creación de software diseñado específicamente para funcionar en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Aquí esta descripción se queda corta porque no solo funciona para este tipo de dispositivos, sino que también tenemos para dispositivos wearables o vestibles como los relojes inteligentes y también tenemos pantallas como por ejemplo los frontales de los vehículos, de los carros, en donde nosotros también podemos hacer desarrollo para esto. Listo, en este caso se va a hacer para el ecosistema Android. Este proceso de construcción se articula en torno a tres pilares fundamentales. Entonces, hay tres capas que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de esto. Pantallas, que es la UI o User Interface, que es lo que ve el usuario y es lo que interactúa directamente el usuario con la aplicación. El código, que serían las instrucciones que determinan el comportamiento y las funciones de la aplicación y los datos, que sería la información que la aplicación almacena, recupera o gestiona. ¿Listo? Estos tres elementos ustedes ya los conocen porque son los elementos que nosotros hemos ido aprendiendo con diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Para el desarrollo del software, ¿no? El componente frontend y el componente backend. Bien, sino que la gran diferencia es que esto ya viene concentrado en una sola, en una sola herramienta que nos permita a nosotros hacer esos tres desarrollos de manera continua. ¿Listo? Una aplicación móvil es un sistema compacto, o sea, tiene interfaz más lógica más datos. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que entender inicialmente. Entonces, los elementos de un software. Para entender cómo se construye una aplicación, es importante entender los componentes esenciales y cómo interactúan entre ellos. ¿Sí? Esto les da a ustedes unas bases de qué es lo que se va a hacer en la práctica que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces tenemos los tres componentes que miramos anteriormente. Entonces la interfaz, ¿sí? UI o User Interface, es la capa visual en donde el usuario interactúa directamente con la aplicación, ¿no? Esta está compuesta por botones, por campos de texto, por imágenes, por otros elementos que le permita al usuario poder navegar por esa aplicación, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos que sería la pantalla de inicio de sesión, formularios de registro de datos, listas de elementos, ¿listo? Una cosa muy importante, en Android la interfaz se estructura mediante layouts. ¿Listo? Esos son organizadores de elementos de pantalla. ¿Listo? Ojo con esos nombres claves y componentes visuales, que son los elementos que se agregan en la pantalla. ¿Listo? Los widgets, botones, campos de texto, entre otros. El segundo elemento es la parte de la lógica, que es la que determina el comportamiento de qué es lo que va a hacer cada elemento o cómo va a interactuar cada elemento entre sí. ¿Listo? Esta se define como el cerebro de la aplicación y define qué sucede en respuesta a las acciones del usuario o eventos internos del sistema. Bien, acá tenemos unos ejemplos que sería la validación de campos. ¿Sí? Si un campo está vacío, la aplicación muestra el mensaje de error. El procesamiento de acciones, al presionar guardar, la aplicación o la app ejecuta la acción de almacenar los datos. Gestión de errores, si ocurre un fallo, la aplicación notifica al usuario con un mensaje apropiado.
Por otra parte, tenemos nosotros la última capa que son los datos, que es la información, ¿no? Entonces, la información, esta capa de datos, perdón, es la información que el sistema necesita almacenar, recuperar o consultar para funcionar de manera correcta y ofrece el valor al usuario. Ejemplo, listado de tareas pendientes, perfiles y credenciales, configuraciones y preferencias personalizadas de la aplicación. ¿Listo? ¿Estamos claros? Giselle, Olga, Jonathan. ¿Sí? Jonathan es el único que responde. Niñas, ¿ustedes sí me entendieron? Bueno, continúo. Sí, profe, ahí, más o menos. Continúo. Bien. Los demás elementos que vamos a mirar acá dentro de la sesión, ¿sí? Es el desarrollo de un ejemplo en donde nosotros vamos a entrar a desglosar algunos de los elementos que nos están pidiendo acá para tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia en el desarrollo de un caso de estudio. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta un concepto clave que es un requerimiento. ¿Sí? El requerimiento es una descripción detallada de una capacidad, una condición o una cualidad que un sistema software debe satisfacer. ¿Listo? Esos requerimientos se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales. Esto ustedes ya lo conocen, son expertos en este tema, ¿no? Entonces, un requerimiento funcional define una acción específica o una característica que el sistema debe poder realizar para el usuario. ¿Sí? Un requerimiento funcional, entonces el usuario debe poder registrar una tarea. ¿Listo? Esto implica que la aplicación debe tener la funcionalidad para aceptar, procesar o almacenar información sobre tareas. ¿Listo? Entonces, este es el requerimiento, ¿listo? Y aquí está lo de las funcionalidades que debe tener el usuario con respecto a esto. ¿Listo? Requerimientos no funcionales. Describe cómo el sistema debe realizar una función. Se enfoca en la calidad, en el rendimiento, en la seguridad o en la estructura interna. Bien. La aplicación debe organizar su código en paquetes lógicos, debe aplicar buenas prácticas de programación, legibilidad y mantenibilidad. Entonces, esos son requisitos o requerimientos que aseguran que el software no solo funcione, sino que lo haga bien y que sea fácil de mantener y de escalar. ¿Listo? En este caso, nosotros tenemos un ejercicio, ¿sí? Y para ese ejercicio tenemos un requerimiento. Bien, el requerimiento principal para esta actividad será el siguiente. El requerimiento se enumera, entonces sería un requerimiento funcional, el primero, y es registrar tarea. El usuario debe poder registrar una tarea ingresando el título, el cual es un campo obligatorio, y una descripción que sería el campo opcional, y confirmando la acción, perdón, al presionar el botón guardar. ¿Listo? Ahí tenemos nosotros un detallado de qué es lo que establece el ejemplo o el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy. Criterios de aceptación. Los criterios de aceptación son un conjunto de reglas verificables que nos permiten determinar si un requerimiento ha sido implementado de manera correcta o cumple con las expectativas del usuario, ¿no? Entonces, la pantalla debe tener un campo de título y otro para descripción de la tarea. Si el campo título se deja vacío, el usuario intenta guardar, ¿sí? La aplicación debe mostrar un mensaje de advertencia. Si el campo título contiene el texto guardar, la aplicación debe confirmar la acción del mensaje tarea registrada. Opcionalmente, después de registrar la tarea, los campos de entrada de la pantalla deben limpiarse. ¿Listo? En estos criterios de aceptación son unas funcionalidades internas que nosotros tenemos dentro de la solución de este planteamiento del requerimiento, ¿sí? Para determinar si este satisface o no satisface esto que nosotros estamos determinando aquí.
Hay diferentes herramientas para poder hacer la programación para dispositivos Android. La herramienta principal que se utiliza, debido a que la herramienta nativa o natural de el propio ecosistema de desarrollo, o sea, de estas herramientas de Android, se llama Android Studio. ¿Listo? Android Studio es el entorno de desarrollo integrado o IDE oficial de Google, ¿sí? Para el desarrollo de aplicaciones en Android. Es una suite completa que agrupa todas las herramientas necesarias para el ciclo de vida de una aplicación móvil. Entonces, en esta tenemos nosotros un editor de código para escribir y organizar el código fuente de la aplicación. Tenemos un diseñador visual que permite crear y previsualizar la interfaz de usuario de forma gráfica. Tenemos un compilador que transforma el código fuente en ejecutable para Android. Tenemos un emulador o depurador para probar la aplicación en dispositivos virtuales o reales. Y tenemos el generador del APK, que es el que construye el paquete de instalación final de la aplicación. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que Android Studio es el taller en donde nosotros diseñamos, programamos y construimos nuestras aplicaciones. ¿Listo? Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es qué es el SDK. El SDK o el software, el kit de desarrollo de software de Android es el conjunto esencial de herramientas para el desarrollo que permite a los programadores crear aplicaciones para la plataforma, incluyendo todo lo necesario que el código que escribimos sea compatible y funcione correctamente con los dispositivos. El SDK contiene bibliotecas de código que permiten que nuestro programa interactúe con el sistema operativo, proporciona diferentes utilidades necesarias para compilar y empaquetar la aplicación y ofrece acceso a componentes del sistema como los periféricos, ¿no? Que sería la cámara, el GPS y los diferentes sensores. Sin este SDK, Android no puede entender ni ejecutar el código, ¿sí? Ya que hace imposible de que esa aplicación funcione de manera correcta. Aquí nosotros vamos a abrir entonces nuestro IDE de desarrollo. Yo ya lo tengo instalado, no en la última versión en la que es realizada esta sesión, pero pues es una edición reciente. ¿Listo? Cuando ustedes lo instalan, a ustedes les aparece una ventana, ¿sí? En donde les dice a ustedes cómo una ventana de bienvenida en donde ustedes les explica qué es lo que deben hacer para ustedes realizar este desarrollo de esto, ¿bien? Entonces, cuando ustedes van a iniciar, siempre inician con un nuevo proyecto y para el desarrollo de este nuevo proyecto vamos a ir a esta opción que dice aquí, Empty Views Activity. Le damos siguiente, le damos el nombre de la aplicación que nosotros vamos a hacer, entonces sería registro tareas, le damos nosotros una ubicación, desarrollamos el lenguaje de programación y aquí nos da a nosotros la opción de poder seleccionar cuál es el SDK básico que nosotros vamos a utilizar para este desarrollo. Miren que este SDK va orientado hacia la versión del sistema operativo que nosotros estamos utilizando. Bien, ustedes tienen que tener en cuenta de que la versión del sistema operativo que ustedes van a utilizar tiene que abarcar la mayor parte de productos o dispositivos que estén en el mercado, los cuales sean compatibles con su plataforma. Dicho de otra forma, si ustedes escogen una versión del sistema operativo muy reciente, ¿sí? Pueden tener ustedes la dificultad de que la aplicación que ustedes estén desarrollando solo sirva para un grupo muy cerrado de dispositivos, ¿sí? Que serían los últimos, porque pues los que son capaces de correr esas versiones son los que salen ahora más recientemente, los que son un poco más costosos y lo que la mayoría de la población no lo tiene. Bien, entonces dentro de la herramienta que nosotros tenemos aquí, si ustedes miraron, hay una ventana de ayuda en donde nosotros nos genera una estadística
dependiendo del sistema operativo que nosotros estemos utilizando, y nos dice cuál es el porcentaje de la población que utiliza ese sistema operativo. ¿Listo? En este caso se está utilizando la versión 7 del sistema operativo Nougat porque este cubre el 99.2%. Es una versión estable que cubre la mayoría de las funcionalidades que tienen los sistemas operativos de ahí en adelante, ¿sí? Y también nos garantiza a nosotros que cubre un porcentaje alto de los dispositivos que están en el mercado, ¿no? De un 90-95% en adelante está bien, pero en este caso vamos a utilizar este que sería como el que cubre más. Listo, le damos nosotros aquí en aceptar, le damos aquí en finalizar. Este proceso se demora un poco, ya que en este se va a generar todos los archivos que necesita el repositorio, ¿sí? Del proyecto que nosotros estamos empezando a generar. Voy a cerrar acá este proyecto que estaba ahí y lo tenemos aquí. Bien, este es el entorno que nosotros tenemos para poder desarrollar la aplicación. ¿Listo? Mientras que se está generando, entonces vamos a seguir acá. Entonces acá tenemos nosotros el paso a paso, ¿no? Entonces en la pantalla de bienvenida se selecciona la opción de nuevo proyecto, se elige la plantilla de la actividad que sería una actividad en blanco, se hace la configuración del proyecto, o sea, el nombre del proyecto, este package name se genera de manera automática, se selecciona el lenguaje de programación. Kotlin es el lenguaje de programación recomendado porque sería el lenguaje nativo utilizado para hacer el desarrollo de este. Sin embargo, se puede seleccionar Java para hacer este desarrollo y lo del SDK que lo acabamos de hablar. ¿Listo? Vamos a mirar lo que tenemos aquí. Acá tenemos nosotros las diferentes formas para poder visualizar el paquete de archivos que genera el repositorio de la generación de el aplicativo que generamos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacerlo, de verlo, perdón, lo podemos ver para facilitar el proceso, este así como archivos de proyecto. Entonces tenemos nosotros ahí una serie de directorios. Listo, acá tenemos nosotros una descripción. Entonces, en la carpeta app o en el directorio app es el módulo principal de la aplicación en donde está contenido todo el código fuente, los recursos, los archivos de configuración específicos. La carpeta Java o Kotlin almacena el código que define la lógica y el comportamiento de la aplicación sin importar el lenguaje que se esté utilizando. La carpeta res o recursos contiene los recursos relacionados, no relacionados con el código, como los layout, que es la parte del diseño, ¿sí? Ahí se contiene todos los archivos XML que definen la estructura de las pantallas, ya lo vamos a ver. Los drawables, ¿sí? Que serían las imágenes, los iconos y los otros elementos gráficos que tenemos ahí. Los values, que serían los textos, los strings, los colores y los estilos. Y por último, tenemos un archivo muy importante que es el Android manifest.xml, que es un archivo de configuración visual que declara los componentes de la aplicación, ¿no? Entonces, en este caso se incluyen todas las actividades o las pantallas que existen en la aplicación, ¿sí? Ustedes ya han desarrollado mapas de navegación, ya tienen ustedes definido cuáles son las pantallas que tiene su aplicación. Por cada una de las pantallas se genera una actividad y en el manifest ahí están dispuestas todas las actividades que se están utilizando o estas pantallas. Tiene los permisos que la app requiere, ya sea como acceso a internet o acceso a periféricos, y tiene las configuraciones generales de la aplicación. Entonces, ese directorio que se está relacionando ahí es el que tenemos nosotros aquí en pantalla. Bien, entonces en aplicación tenemos nosotros toda la información del desarrollo de estas actividades principales, la parte del código. En res tenemos nosotros todo lo que es la parte del manejo del diseño. En el layout es donde tenemos nosotros todo el diseño, la configuración de las pantallas o de las actividades que tenemos nosotros ahí, ¿sí? Tenemos acá para las imágenes y tenemos el manifest. Bien, preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes hasta ahí.
¿No? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, continúo. Acá hay unos conceptos que tenemos nosotros que tener en cuenta. Bien, entonces vamos a empezar a generar el desarrollo de de la pantalla que necesitamos nosotros para dar cumplimiento al caso de estudio que tenemos planteado para el día de hoy. ¿Listo? Permítame un segundito acá, no me demoro. Bien, mm, la pantalla que nosotros vamos a generar se llama crear tarea y vamos a programar el funcionamiento del botón principal. ¿Listo? Eh, Conceptos a tener en cuenta. Entonces, para saber esto, entonces lo primero que nosotros necesitamos determinar, ¿quién se fue? Se no me fue Giselle. Bueno, una activity es una pantalla. En Android la mayoría de las aplicaciones están compuestas por múltiples activities que representan las diferentes pantallas o componentes visuales con los que el usuario interactúa. Ejemplos comunes, la pantalla de inicio de sesión, pantalla de formulario de registro, pantalla de lista de elementos. ¿Listo? Entonces hoy nos vamos a enfocar en solo una. Acá hay una actividad principal, vamos a trabajar sobre ella, que es esta actividad main. Listo, esta ya está relacionada con el manifest, que es el que a nosotros nos dice y nos permite cómo es que se va a ejecutar esto. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Bien. Para crear una nueva actividad, entonces ustedes lo que hacen es que van aquí a Java, le dan clic derecho, le dan en nuevo, le dan en actividad y seleccionan el tipo de actividad que ustedes van a utilizar. Bien, en este caso no lo vamos a hacer porque nosotros vamos a desarrollar una única pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre la actividad principal. Acá tenemos igual la descripción. Entonces, clic derecho sobre el paquete del proyecto, seleccionar nuevo, activity, empty activity, views, ¿no? Y se le da el nombre de la actividad. Cuando esto se generan dos cosas. Entonces se genera la clase, que es la que define la lógica que está detrás de la pantalla, y se genera el archivo layout o el XML que describe la estructura visual de la pantalla y de qué manera se van a visualizar esos elementos. ¿Listo? Eh, Eso nosotros lo tenemos contenido en la parte de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros el XML de la estructura básica o la estructura principal de esa pantalla que estamos nosotros generando. Él por defecto genera una pantalla y la genera de la siguiente manera. Permítame, está aquí. Esta es. ¿Listo? Al nosotros abrir ese archivo, tenemos nosotros un entorno gráfico en donde nosotros podemos ir agregando, ir adicionando cada uno de los elementos que queremos que aparezca en pantalla. ¿Listo? Podemos agregar textos, ¿sí? Ya sea correos, teléfonos, fechas, botones, tipos de botones, radio button, imágenes, switches. Podemos agregar widgets, accesorios, podemos agregar imagen, visor de imágenes, relojes. Podemos mirar cómo es que se va a orientar cada uno de los elementos que nosotros estamos agregando aquí, que serían los layouts. Tenemos los contenedores, tenemos nosotros las barras de ayuda, tenemos herramientas de Google y tenemos otros elementos. ¿Listo? Hay diferentes formas de poder visualizar este entorno de este XML. ¿Sí? Si ustedes miran en la parte superior derecha al seleccionar el XML aquí, ¿sí? Ustedes lo pueden mirar como código, lo pueden mirar como código o como imagen. Aquí está, como código o como imagen. O lo pueden mirar solo la parte del desarrollo gráfico. ¿Sí? Cada elemento que ustedes agreguen acá, él automáticamente va a agregar el campo, va a agregar el espacio dentro de este código. Entonces, mire que, por ejemplo,
Él dice que en este momento tenemos un elemento que se llama TextView. Ese TextView tiene una serie de características, ¿no? Tenemos nosotros un ancho, tenemos nosotros un alto, tenemos un texto o un contenido, ¿sí? Tenemos cómo está vinculado este o cómo es que está posicionado en pantalla. Bien, si nosotros agregamos un elemento adicional aquí, por ejemplo, un botón, le hacemos clic sostenido, lo sostenemos y lo soltamos, miren que él automáticamente se genera o se crea en la parte de acá. Bien, aquí es importante que ustedes identifiquen y que agreguen de que cada elemento que ustedes vayan a colocar, ¿sí? Hay una propiedad importante que es este del identificador. El identificador es el que a nosotros nos sirve a la hora de hacer el elemento lógico o el elemento de programación que se identifique exactamente cuál es el elemento del cual, perdón, nosotros vamos a extraer la información para ejecutar un funcionamiento. ¿Listo? Estas propiedades que se tienen acá se pueden hacer de manera manual, agregándolas así por código, por XML, o se pueden hacer de manera gráfica, ¿sí? En la parte derecha tenemos nosotros los atributos. En los atributos nosotros podemos empezar a modificar cada uno de los elementos o las características que ustedes pueden tener de las cosas que tenemos nosotros aquí en pantalla o que vamos a agregar nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Teniendo en cuenta nosotros los requerimientos, nosotros tenemos que vamos a utilizar los siguientes elementos. ¿Sí? Vamos para acá y los vamos a definir. Dice que la pantalla debe tener un título de la tarea, ¿no? Debe tener un botón guardar y debe tener una descripción, ¿no? Entonces vamos a agregarlos. Entonces vamos a agregar los elementos. ¿Listo? Vamos acá. Agregamos el elemento y vamos a comenzar a modificarlo. Entonces vamos acá y vamos a empezar a modificar cada una de las cosas que tenemos acá. Entonces vamos a darle un ID. Este ID lo vamos a llamar título de pantalla. ¿Listo? El ancho y el largo lo vamos a tener ahí. Vamos a darle nosotros un texto que es el que debe aparecer ahí. Entonces este lo vamos a llamar registrar nueva tarea. Bien, vamos a definir el tamaño, lo vamos a dejar tal cual como está aquí. Vamos a darle, perdón, un tamaño y lo tenemos así. Bien, hay una propiedad adicional que es que nosotros debemos darle a los elementos que tenemos ahí una serie de restricciones, dado de que si no se dan, el sistema nos genera a nosotros un error, ¿vale? Deme un segundito, ya las vamos a agregar.
Acá está. Esas configuraciones que nosotros vamos a hacer de esas restricciones se definen así. Aquí están. Entonces, una restricción para la parte del alto, para la parte de bajo y para la parte de inicio, ¿sí? Esto lo que hace es que estas restricciones estén anidadas del contenedor anterior, que es la pantalla que tenemos nosotros ahí. Bien, así queda. Entonces, aquí está en la parte de arriba que es registrar nueva tarea. ¿Listo? Ahí está. Bien. Asimismo, nosotros vamos a empezar a agregar cada uno de los elementos. Entonces, vamos a agregar un otro elemento. Lo vamos a agregar aquí. Vamos a agregar un cuadro de texto que nos permita a nosotros escribir. Entonces, vamos acá. Vamos a poner texto editable, edit text. Listo, lo vamos a agregar en la parte de acá. Vamos acá y vamos a comenzar a configurar cada una de las cosas que tenemos aquí. Entonces, dentro del ID le vamos a agregar que esto es un cuadro de texto. Le vamos a dar nosotros un título. Listo. Vamos a colocar el ancho. Lo vamos a dejar así. Vamos a colocar un texto interno, que es el que aparece como si fuera una marca de agua. O sea, es este que aparece aquí que dice name, pero ese no es el valor que se está utilizando. Vamos a colocarle aquí, ingrese el título. Listo. Y vamos a agregar también las restricciones que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a colocar que este se posicione inmediatamente abajo del, del título que colocamos anteriormente, ¿sí? Y que se mantenga dentro de los parámetros del cuadro que nosotros estamos utilizando en esa actividad. Bien, bien. Entonces vamos a mirar acá y aquí ya se está generando. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo y vamos a agregar un cuadro adicional que es para ingresar la descripción. Entonces, vamos a generar otro texto, lo vamos a colocar aquí y vamos a comenzar a darle nuestras propiedades. Este texto que tenemos nosotros acá, hasta este cuadro de texto va a ser descripción, ¿no? Descripción. Listo. Vamos a darle que en el texto, ¿dónde está? Aquí está. Ah, buena madre, la embarré. Modifiqué el que no era, modifiqué el anterior. Título estaba bien, es este. Aquí está. Descripción. Description. Ok. Bien. Vamos a cambiar el contenido. Entonces, el contenido es ingrese la descripción. ¿Sí? Para hacer que esto se mire como una marca de agua, como les estaba diciendo hace un momento, la propiedad que nosotros vamos a utilizar es la propiedad de oculto, que sería esta, hint, para que aparezca de esa forma, ¿no? Miren que aquí está un poco de otro color, un poco gris, ¿sí? Y el otro está un poco más visible, ¿no? Entonces vamos a dejarlo igual que el otro.
Aquí está, hint. Listo. Ingrese título, ingrese texto. Vamos a darle también las propiedades que nos dan a nosotros para hacer de que los elementos que se agreguen aquí queden enlazados, que queden conectados uno debajo del otro y que no se salga de parámetros, o sea, del parámetro del cuadro que tenemos nosotros de la actividad que estamos desarrollando para que no nos vaya a generar errores, ¿no? Entonces acá la definimos así. Mm, mm, mm. Acá está. Es ET, título. Aquí está. Ya, el error está acá. Es como lo llamé. Listo. Tienen que tener en cuenta que esto siempre va a estar enlazado a una forma en que ustedes estén definiendo las cosas, estén definiendo los elementos que están agregando. El error que me estaba generando hace un momento es que este cuadro de texto yo le estaba dando un identificador como ed y acá estaba llamando de que este esté inmediatamente abajo de otro que es diferente. ¿Listo? Entonces haciendo esa modificación, entonces ya queda el elemento ya ahí agregado. ¿Listo? Ahí hay una diferencia de tamaño. Vamos a ajustarla. Vamos a ajustarla. Entonces vamos acá y en el de título vamos a agregar, ¿sí?, esa configuración. Si nosotros queremos visualizar esto, entonces podemos ir acá a el botón de correr. ¿Sí? Él automáticamente acá nos va a empezar a generar una ejecución. Él se demora un poco porque aquí, como les decía, él consume recurso computacional para abrir el dispositivo y para poder iniciar con ese funcionamiento. Bien, hasta ahí. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. ¿No? Profe, por ahora no. O sea, lo que tenemos que hacer es esa, no es con el proyecto de nosotros, sino con esa actividad que su merced está haciendo, ¿sí? No, deben hacerlo ustedes con las dos, deben hacerlo con el proyecto de ustedes, que es la segunda evidencia, y el primero es uno muy sencillo, que es desplegar un texto ahí. O sea, aquí en este caso les estoy explicando es cómo funciona la herramienta. Miren, si ustedes miran en la parte de acá, ya se ejecutó en un dispositivo emulado, ¿sí? Esto que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Miren que él acá nos permite a nosotros escribir, ¿sí?, ese contenido de lo que nosotros estamos haciendo, que es el registro de esa nueva tarea. Bien. Dentro de las propiedades que nosotros estamos configurando acá, cerremos esto acá, clear all, detengamos esto acá y cerremos esto aquí. Bien. Miren las propiedades que nosotros estamos modificando, ¿sí? Miren que nosotros aquí estamos diciendo de que el texto que se está incluyendo es un texto, ¿sí? Pero mire que en este caso yo estoy diciendo que el texto que se está ingresando en la parte de descripción es un texto multilínea, o sea, que ingrese más información. Bien. Por último, para poder terminar esta parte de diseño, nosotros vamos a agregar el botón de guardar para agregar la tarea. Entonces vamos nosotros acá, aquí, vamos acá, buscamos el botón, lo ponemos
¿sí? Y comencemos a configurar las propiedades de ese botón, que aquí está. Bien, ese botón se va a llamar guardar, entonces el ID que nosotros le vamos a definir es btn guardar, ¿sí? Vamos a definir un tamaño. Bien, vamos a modificar el texto. El texto tiene que decir guardar. Listo, vamos a definir una margen y vamos a hacer la relación con los elementos anteriores para que este se configure uno debajo del otro, ¿no? Entonces, la configuración de la posición superior, entonces que se ubique inmediatamente abajo del elemento que está identificado como descripción o el campo donde se escribe la descripción, ¿sí? Y lo demás que respete el tamaño o el área de este entorno que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nosotros lo que es la parte de el diseño. Bien, preguntas, ¿no? Para no complicarnos, vamos a dejar la evidencia solo hasta este punto. Genere las actividades o las pantallas correspondientes a los elementos que ustedes definieron dentro del mapa de navegación del desarrollo de su proyecto. Dejémoslo nomás hasta ahí. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Vale, profe. Por favor, verifique muy bien la información, Listo, instalen los profe. elementos, instalen por favor los elementos para que puedan desarrollar esto hasta este punto. Si es necesario de que abramos un espacio adicional para poder validar esta parte, lo abrimos, nos ponemos de acuerdo y abrimos ese espacio, pero quiero que lo trabajen la evidencia hasta acá, las dos, las dos evidencias. Es decir, que dentro de los criterios que nosotros tenemos acá, sí, van a hacer ustedes esta parte hasta aquí, hasta el mapa de navegación. Hasta aquí lo van a hacer nomás. La evidencia número 2. Bien, Ok, profe. listo. Muchachos, teniendo en cuenta eso, entonces sería todo por la sesión. Listo, voy a cerrar aquí un momento grabación y cualquier cosa, pues aquí estoy pendiente.